Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cristian Gralas desde Puerto Vallarta, Jalisco. Hoy quiero platicar con ustedes acerca del feminismo. Decir que Morena es un movimiento feminista o no será de izquierda no es una frase retórica, sino una enunciación de un principio ético y político que define la totalidad del horizonte transformador. No se trata de agregar el tema de las mujeres a la larga lista del horizonte transformador, sino a la lista de las causas progresistas. Tampoco es un gesto superficial de corrección política. Se trata del reconocimiento profundo de que toda lucha emancipadora, para ser verdaderamente de izquierda, debe tener como base la liberación de quienes históricamente han cargado con las formas más persistentes y complejas de opresión, las mujeres. Y no solo en el nivel económico, sino cultural, corporal, simbólico y político. Nada menos en estos días pudimos ver el acoso sexual que sufrió la presidenta de México en la calle, el mismo acoso que sufren todas las mujeres al salir a la calle. Esa es la lucha, esa es la transformación que tenemos pendiente a realizar en todo nuestro país. La llamada revolución de las conciencias, núcleo filosófico de Morena, implica una transformación del sentido común que, siguiendo a Antonio Gramsci, es siempre terreno de disputa histórica. El patriarcado, como forma sistémica de dominación, ha moldeado durante siglos las prácticas, las instituciones, las creencias y las relaciones sociales. Transformar el régimen político sin transformar el régimen de género es, en términos gramscianos, quedarse a medio camino del cambio civilizatorio. Morena reconoce que no basta con redistribuir riqueza o combatir la corrupción. Es indispensable desmontar lo que para Gramsci llamaría un bloque histórico, un bloque de opresiones que tiene como columna vertebral la subordinación de las mujeres. Por ello, la revolución de la conciencia no puede ser neutral, debe ser feminista, porque sólo así cuestiona y desplaza los pilares culturales que permiten la violencia, la desigualdad y la exclusión. El humanismo mexicano, formulado por Andrés Manuel López Obrador y ampliado por la reflexión política de la Cuarta Transformación, plantea que el centro del proyecto nacional es la dignidad humana. Pero la dignidad no puede ser selectiva, como señalaría nuestro querido maestro Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación. La política auténtica se define por su capacidad de escuchar la voz de las y los oprimidos, de colocarse desde su perspectiva y transformar las estructuras que los oprimen. Si el humanismo de la Cuarta Transformación afirma que el poder debe ponerse al servicio del pueblo, entonces debe estar al servicio de las mujeres, porque ellas representan tanto una mayoría demográfica como una mayoría simbólica. En términos de vulneración histórica, dejar fuera al feminismo sería traicionar el principio ético que sostiene al proyecto. El feminismo entendido desde la mirada latinoamericana de la liberación no es un accesorio del humanismo, es un rostro más radical, el que empuja hacia la sociedad verdaderamente justa. Paulo Freire insistió en que la educación es el acto político fundamental. Y el feminismo es, ante todo, un proceso pedagógico, enseñar a ver la opresión allí donde el sentido común la normaliza. Morena retoma esta visión cuando sostiene que la participación política debe ir unida a la toma de conciencia. Freire diría que no existe transformación real sin diálogo y sin que los sujetos se reconozcan como protagonistas de su liberación. Esto significa que las mujeres no pueden ser objeto de políticas públicas, deben ser sujetas políticas plenas, constructoras de un nuevo país. El feminismo de la 4T se asienta en esta idea. La autonomía de la mujer es una condición indispensable para democratizar todos los espacios sociales. Rosa Luxemburgo comprendió que la emancipación debe ser total o no será. A los tibios los escupiré de mi boca. Su lectura radical del socialismo sostiene que la libertad es indispensable. No puede haber justicia económica sin justicia política, ni justicia política sin justicia en las relaciones humanas más íntimas. Traer a Luxemburgo al debate mexicano es fundamental para entender por qué Morena no puede permitirse un feminismo a medias.
Una izquierda que no incorpora el feminismo como elemento estructural corre el riesgo de reproducir el autoritarismo masculino dentro de sus propias prácticas. Y Luxemburgo fue clara: ninguna revolución puede ser verdadera si no transforma la vida cotidiana, la sensibilidad y la relación entre los géneros. Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, México vive un momento inédito. Una cuarta transformación con liderazgo feminista. No se trata solo del hecho simbólico, aunque simbólicamente es monumental, de tener a la primera mujer en la historia en ocupar el máximo cargo público. Se trata de que su proyecto político se inscribe en la tradición igualitaria de Morena, con una perspectiva estructural de género. Su gobierno no coloca el feminismo como agenda interna de mujeres, sino como columna vertebral del Estado social. La política de cuidados, la igualdad salarial, la lucha contra la violencia feminicida, la presencia de mujeres en posiciones de decisión y la transformación cultural a través de la educación y la ciencia. Todo ello forma parte de una visión integral donde la justicia de género no es un apéndice, sino un eje articulador. La victoria de Sheinbaum demuestra que México está avanzando hacia una nueva cultura política donde el liderazgo femenino no solo es aceptado, sino celebrado como señal de modernidad democrática. Y eso, para quienes militamos en Morena, es motivo de profundo orgullo. Quienes militamos en Morena vivimos hoy un momento histórico de dimensiones profundas. No somos espectadores, somos parte de un proceso que redefine la identidad de la izquierda mexicana. La militancia de Morena se inscribe en la tradición emancipadora de América Latina, pero como una característica singular, su vocación feminista, como marca identitaria del proyecto político, es la gloria de México. Este compromiso nos honra porque nos coloca del lado correcto de la historia, nos obliga a transformarnos a nosotros mismos, nos convierte en agentes activos del nuevo pacto social, nos invita a formar parte de un proyecto civilizatorio. Como diría Gramsci, no estamos gestionando el presente, sino creando un futuro posible, uno donde las mujeres vivan libres de violencia y con igualdad de oportunidades. La 4T feminista no se construye solo desde el gobierno, sino desde la comunidad, desde la militancia que impulsa cambios cotidianos, familiares, gremiales y territoriales. La revolución de las conciencias es también una revolución interior. Ser de Morena implica cuestionar nuestros privilegios, desmontar nuestros machismos, reaprender nuestras relaciones. Como enseñó Enrique Dussel, la ética política consiste en tomar partido por los oprimidos, y en esta época las oprimidas históricas, las mujeres, son motor central del cambio verdadero. Morena es feminista porque la izquierda, si quiere ser verdadera, debe asumir el feminismo como su brújula ética. No se trata de una moda, sino de un principio. No hay transformación sin igualdad de género, sin justicia para las mujeres, sin una nueva cultura de respeto, autonomía y libertad. La cuarta transformación bajo Claudia Sheinbaum Pardo encarna ese horizonte. Y por eso, militante en este tiempo no es solo una responsabilidad. Ser militante es un privilegio histórico. Estamos presenciando y construyendo un país que por fin entiende que el feminismo no es un añadido, sino el corazón moral de toda transformación profunda.